Después de empezar a trabajar, mi prima, que solo tenía el diploma de secundaria, ganaba $16.000 al mes. Al ver sus dedos rojos e hinchados, le advertí que solo caían del cielo excrementos de pájaros y lluvia gratis. Con salarios altos, hay que tener cuidado para protegerse. Sin embargo, mis palabras provocaron su ira, acusándome de celosa, ya que a pesar de su menor educación, ella ganaba más que yo. Más tarde, la fábrica donde trabajaba fue expuesta a contaminación radiactiva. Sus dedos sufrieron necrosis y tuvo que amputarle 3 para salvar su vida. Sin embargo, mi tía y mi prima se volvieron contra mí y me acusaron de ser un presagio de mala suerte. Me engañaron para que fuera al hospital y me empujaron por las escaleras, lo que provocó mi trágica muerte. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que mi prima empezó a trabajar. Esta vez le advertí sobre los peligros de los trabajos bien remunerados, enfatizando la necesidad de valorar la oportunidad y protegerse. Mi prima, siempre obediente a mí, me mostró sus dedos hinchados y rojos, alegando que era por el trabajo duro. Todavía no me había recuperado del profundo dolor en mi corazón cuando la vi todavía con todos sus dedos intactos. Reconociendo que me habían dado otra oportunidad de vivir, examiné sus dedos de cerca y vi que la hinchazón era anormal. Nuevamente le advertí con el mismo consejo sobre los excrementos de pájaros y la lluvia. Pero escuché de nuevo su descontento. Me volvieron a acusar de celos, sugiriendo que incluso con un título universitario no podría encontrar un trabajo tan lucrativo como el de ella. El trabajo parecía sospechosamente bien pagado para una persona joven que solo tenía un diploma de secundaria. Toda mi familia estuvo de acuerdo, excepto mi tía, que siempre me comparaba desfavorablemente con mi prima. Finalmente, mi prima tuvo que trabajar de noche debido a una necrosis grave y fiebre, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital de la ciudad, donde se descubrió que había estado expuesta a una radiación excesiva. Afortunadamente había seguido mi consejo de comprar equipo de protección, lo que le salvó la vida y otras partes de su cuerpo de la radiación. Sin embargo, en lugar de mostrar gratitud, mi prima y mi tía me reprendieron como si fuera una maldición. Después de quedar discapacitada, la salud mental de mi prima se deterioró y me culpó a mí. Cuando planeaba consolarla en el hospital, inesperadamente me empujó por las escaleras, lo que provocó mi muerte antes de que pudiera consolarla con sus cómics favoritos, que también quedaron arruinados por mi sangre. Más tarde, cuando se supo la verdad, en lugar de arrepentirse, mi tía maldijo mi muerte como merecida y ayudó a mi prima a falsificar declaraciones. Durante años me esforcé por entrar en la universidad, pero mi vida se vio truncada en la flor de la vida. Mis padres, devastados por mi muerte, fallecieron de dolor poco después. Mi tía incitó a mi primo a que se hiciera cargo de mi casa, decorada con tanto esmero, argumentando que no debía quedar vacía. Se mudaron sin pudor y yo observé con desesperación cómo mi prima quemaba mis pertenencias y a mis padres con una sola mano. A pesar de su falta de talento académico, era una artista talentosa, aunque los constantes regaños de mi tía le impedían dibujar. Mientras me presionaban, yo tenía la intención de decirle que todavía podía pintar sus propios cielos con una sola mano. Pensando en esto, observo a mi prima. Cada vez que mi tía la menosprecia, siempre le compro ropa nueva para consolarla. A pesar de que siempre la comparan conmigo desfavorablemente, ella es la más cercana a mí. Pero esta vez, solo le tomo la mano un momento. Ningún trabajo es fácil. Sin embargo, con un salario tan alto, un poco de esfuerzo está justificado. Definitivamente no le daré más consejos. Después de todo, ningún salario vale una vida humana, especialmente si implica exposición a la radiación. Al ver que no reacciono, a mi prima se le llenan los ojos de lágrimas y dice que me duelen mucho los dedos. Me limpio la boca lentamente y le sugiero que le pida a mi tía un día libre. Mi prima parece abatida mientras mi tía, que acaba de terminar de comer, se burla. Con un sueldo tan alto, no puedes simplemente tomarte un día libre. Ese enrojecimiento se debe a que se lo manipuló demasiado. Simplemente sumérjalo en agua caliente. Pasará. Recuerda, tienes que trabajar más duro y soportar más que los demás para convertirte en un líder algún día. Mi prima, abrumada, no discute y simplemente se aleja. Observo su figura alejarse con una mirada fría. Tengo la sensación de que aunque haya que amputarle la mano, el accidente ocurrirá antes que en la vida anterior. El agua caliente aumenta la circulación sanguínea, lo que permite que la radiación se propague más fácilmente por todo el cuerpo.
El trabajo duro debilita el sistema inmunológico, haciéndolo más susceptible a la radiación. La voluntad de meterse en trabajos peligrosos es, en esencia, cortejar a la muerte. Una semana después, cuando mi madre me pide que le lleve verduras a mi tía, descubro que la mano de mi prima está hinchada como un rábano. Esta vez, no solo la mano izquierda, que le fue amputada en la vida anterior, sino también la mano derecha está hinchada como un globo. Mi prima ya no aguanta más y me jala, exigiendo ir al hospital. Mientras pienso en cómo negarme, aparece mi tía con una aguja de coser, da un paso adelante y dice, ¿para qué ir al hospital y perder un día esperando? No van a encontrar nada. Esto es solo una inflamación interna que aún no ha aflorado. En lugar de ceder, pone una apuesta y utiliza la aguja no esterilizada para perforar los dedos de mi prima. De los pinchazos sale sangre oscura. La tía le dice triunfante a mi prima, mira, es una desintoxicación. Mira, tu mano está menos hinchada, ¿no? Mi prima levanta la mano, la mira y se alegra. Mamá es la mejor. Mi mano está realmente mejor. Me quedo callado. Es aterradora esa ignorancia. Los dedos que han sido lastimados solo se necrosan y supuran con el tiempo. A medida que mi tía recibe elogios, se vuelve más complaciente y continúa diciéndole a mi prima, véndate la mano y luego vuelve a trabajar. Trabaja otros 3 meses y te compraré un equipo completo de Apple. Has querido un iPad durante tanto tiempo, ¿no es así? Mi prima está muy contenta y se olvida incluso de despedirse. Ella agarra su uniforme de trabajo y sale corriendo. Cuando más tarde mi prima tiene fiebre, me envía un mensaje de texto mientras me preparo para unas vacaciones. Hermana, quiero ir al hospital. Tengo la cabeza mareada y los dedos me parecen supurantes. La llamo y le digo que informaré a nuestra tía de inmediato para que la ayude. Sin embargo, mi tía, que me desprecia, está aún menos dispuesta a cumplir mi palabra. Sin esperar la respuesta de mi prima, hago una videollamada a mi tía con un fingido pánico. Lucy pide ayuda. Ve a ver cómo está. Mi tía, enfadada porque mi prima buscó la ayuda de otra persona, irrumpe en la habitación de Lucy y la reprende. Maldita sea. ¿Quieres volverme loca? No puedes ser perezosa. Todavía tienes que trabajar horas extras esta noche. Lucy, que ya está delirando por la fiebre, es sacada de la cama por mi tía. Le pregunto por teléfono cómo está Lucy ahora. Mi tía responde bruscamente que no te preocupes por ella. Puedo cuidar de mi propia hija. Mi boca se contrae con una sonrisa burlona. Está bien, ocúpate tú. No la culpes. Al oír esto, Lucy recupera algo de conciencia y suplica, mamá, me duele mucho la mano. ¿Podemos ir al hospital, por favor? Mi tía, todavía furiosa por mi comentario, le tira de la mano. Solo te quejas. ¿Quieres hacerme morir de ira? Solo hace un poco de calor porque encendiste el aire acondicionado. Mira a Tom, el de al lado. Fue a trabajar a pesar de tener fiebre y no dejó de ganar dinero. ¿Cómo puedes hacerme sentir orgulloso? ¿Cómo superarás a tu hermana si no te esfuerzas por tener un futuro? Después de regañarla, mi tía obliga a Lucy a tomar medicamentos antiinflamatorios y luego la lleva a la puerta de la fábrica en su motocicleta. He estado fuera en un viaje de 6 días y, mientras me preparo para regresar a casa, mi tía envía un mensaje en el chat del grupo familiar, invitando a todos a cenar mañana para celebrar el primer cheque de pago de Lucy. Me recuerda específicamente que me una a ellos. Le respondo de inmediato que no volveré hasta mañana por la tarde. Mi tía responde con una carita sonriente insistiendo en que es más divertido tener el salón lleno, así que esperaremos a que regrese. A la mañana siguiente mi tía me llama para asegurarse de que estaré allí y me recalca que debes ir, ¿no? Acepto y apenas cuelgo el teléfono cuando escucho a Lucy suplicarle a su madre por teléfono. Mamá, me duele mucho la mano. Realmente necesito descansar hoy. Mi tía responde rápidamente, hoy es día de paga. Debes irte. Te duele la mano por la fiebre y un poco de infección. Lo remojaré en salsa de soja. Se curará enseguida. ¿No es tu deseo que tenga un conjunto completo de manzanas? Oigo ruidos, probablemente mi tía esté preparando el remojo en salsa de soja. Cuando todo se calma, mi tía se acuerda de colgar el teléfono para recordarme que más tarde la acompañe al mercado.
Acepto y corro al aeropuerto, ansiosa por ver qué destino le espera a Lucy esta vez. A mi regreso, mi tía, ya preparada para ir de compras, se sienta ansiosa en el sofá. Al verme se levanta y dice, tú y Lucy tienen gustos similares. Hoy compraremos mucha comida deliciosa y le haremos una fiesta sorpresa. Le aconsejo a mi madre que se quede en casa, ya que es casi la hora de cenar y no deberíamos retrasar la comida de Lucy. En el mercado, desde el primer puesto, mi tía empieza a presumir del alto sueldo de Lucy. Mi hija gana $16.000 al mes, anuncia, lo que incita al vendedor a ofrecerle un descuento. Alguien pregunta si soy su hija y mi tía aclara que soy su sobrina que está a punto de ir a la universidad. Ella menosprecia a mis padres por insistir en que vayan a la universidad, alegando que no ganarán tanto dinero como el que gana su hija ahora. Cuando estamos a punto de irnos, una señora cercana interrumpe y habla de una chica de la fábrica que fue llevada de urgencia al hospital con ambas manos gravemente infectadas, posiblemente necesitando una amputación. Sospecho que podría ser Lucy, pero no digo nada. Mi tía, mientras recoge la carne, comenta que los hijos de algunas personas son tan desafortunados que sus padres deben ser igualmente desafortunados. La señora responde fríamente que la niña acababa de ganar $16.000 después de graduarse de la escuela secundaria, una suma que seguramente apenaría a sus padres, considerando la naturaleza peligrosa y pesada de su trabajo. Mi tía replica con aire de suficiencia que su hija, tan trabajadora como inteligente, ganó lo mismo hoy. En ese momento suena el teléfono de mi tía con urgencia. Molesta, responde, ¿quién es? ¿A qué viene ese ruido? Por el altavoz, una voz severa pregunta si es pariente de Lucy y solicita con urgencia su presencia en el hospital para obtener el consentimiento para la cirugía, ya que Lucy necesita que le amputen ambas manos. La señora que está a nuestro lado se burla, sugiriendo que mi tía podría ser la desafortunada madre que acaba de mencionar. Mi tía, incrédula, se ríe y dice que su hija estaba a punto de comprarle un gran brazalete de oro. De repente suena mi teléfono. Es mi padre que me informa con urgencia que la fábrica lo había llamado directamente porque Lucy estaba en estado crítico en el hospital de la ciudad. Mientras las piernas de mi tía se doblan por la sorpresa, lo único en lo que puede pensar es en correr al hospital y arrastrarme sin pensarlo dos veces. Antes de irme, escucho a la señora murmurar sobre qué clase de madre es mi tía, sugiriendo que es su karma. No puedo evitar sonreír internamente. En la vida anterior, en este momento, Lucy todavía estaría trabajando normalmente. 3 meses después, cuando el accidente de Lucy solo le implicó la amputación de los 3 dedos de la mano izquierda, y su talento para el dibujo quedó intacto mientras se salvara la mano derecha, $16.000 parecían insignificantes. Pero esta vez, era diferente. Al llegar a urgencias, mi tía no podía aceptar la realidad. En lugar de comprobar el estado de Lucy, se quedó en la puerta y armó un escándalo. Dios mío, le has hecho un diagnóstico equivocado. Mi hija está sana, ¿por qué tendría que amputarle las manos? Al ver que los médicos y las enfermeras estaban ocupados y la ignoraban, mi tía agarró el brazo de una enfermera y gritó, «¿Solo estás haciendo esto por dinero, no?» La enfermera, luchando por liberarse, respondió con dureza, «¿Eres pariente de Lucy?» Sospechamos que la causa es un envenenamiento por radiación. Amputar ambas manos es la mejor opción que tenemos, su vida sigue en riesgo. Mi tía, desorientada y frenética, escuchó a la enfermera preguntar, ¿la familia revisó a fondo el lugar de trabajo de la paciente? Mi tía negó con la cabeza. La enfermera continuó, ¿recibió algún entrenamiento específico? Mi tía, con la voz entrecortada, afirmó rápidamente cuando empezó, la fábrica no mencionó ninguna de estas tonterías. Acaban de prometer $16.000 al mes durante 3 meses. En ese momento un médico salió de urgencias. ¿Dónde está la familia de Lucy? Firmen los papeles rápidamente. Después de la amputación, hay que trasladarla a la UCI. Presenta síntomas graves en todo el cuerpo. Para intentar salvarla, necesitamos un tratamiento inmediato y un depósito de $10.000 para hoy. Mi tía, atónita por la mención de los $10.000, escuchó al médico añadir que este incidente ocurrió en la fábrica. Deberías contactar con la persona a cargo para resolver esto. Sospechamos que la radiación entró por su nariz y boca, sus manos debieron haber estado expuestas directamente a la radiación.
En la vida anterior, después de seguir mi consejo, Lucy investigó e incluso pidió dinero prestado para comprar guantes y máscaras protectoras. Pero esta vez, perdida en las fantasías de mi tía y sin saber qué riesgos corría, trabajó horas extra, comió e incluso durmió en la fábrica. Mi tía intentó llamar al oficial de reclutamiento, pero el número no estaba disponible. Sus intentos de pedir dinero prestado fueron inútiles, ni siquiera el número de mi padre se conectaba. Cuando una persona, al oír a mi tía mencionar que le había pedido dinero prestado, estalló: ¿cómo te atreves a pedirme dinero? Soy tu hermana y no me quisiste prestar nada, ¿y ahora quieres aprovecharte de mí? Mi tía, sentada aturdida durante media hora, sonrió cuando se acercó un niño de 10 años. Jack, ¿trajiste dinero para mí? El niño, frunciendo el ceño, dijo: ¿dinero? Solo estoy aquí para aconsejar a mi hermana que no se ampute la mano. ¿Cómo ganará dinero para mí más tarde? Al ver mi expresión dudosa, mi tía rápidamente le tapó la boca al niño. No digas tonterías. ¿Cómo podría darte dinero? Está en urgencias. El niño con dificultades dijo: pero la tía dijo que cuando mi hermana gane dinero, me comprará un ordenador Apple. También dijo que su dinero era mío y que incluso ahorraría para mi boda. Resultó que mi tía se aprovechaba de Lucy no solo para presumir delante de mí, sino para convertirla en el sostén de su familia materna y de su sobrino. Mi disgusto fue evidente cuando llegaron mi tío y mi padre, que descartaron cualquier pretensión de humanidad. Después de haber obligado a su hija a trabajar en condiciones tan peligrosas para su vida, solo para mantener a sus suegros durante años, ¿no se siente satisfecho? Es un verdadero malvado. Mi tía lo negó de inmediato y se produjo una fuerte discusión en el pasillo del hospital. Mi padre intentó mediar, pero mi tío, un profesor universitario, no tuvo fuerzas para intervenir y permaneció allí, ansioso. Cuando el hermano y la cuñada de mi tía llegaron y vieron que su cuñado golpeaba a su hermana, se sumaron a la pelea. Cuando llamé a seguridad, mi tío ya había recibido 2 puñetazos en la cara de su cuñado, y mi padre, mientras lo protegía, recibió arañazos de mi tía. El caos fue tan intenso que un médico tuvo que salir y gritar para que se detuviera el ruido. Necesitamos el dinero ahora para trasladar a la paciente a cuidados intensivos, su estado es crítico. El tío se secó la sangre de la cara, señaló a mi tía y la reprendió: durante años, te has llevado todo lo bueno de la casa para tu hermano. Es año nuevo y mi hija ni siquiera tiene ropa nueva, pero tú siempre le compras cosas a tu sobrino. Te has llevado la mitad de mi salario y ahora estás dispuesto a cambiar la vida de mi hija por una computadora para tu nieto. Eres realmente cruel. El cuñado de mi tía se negó a ser menos y replicó que ayudar a tu hermano no debería verse como algo malo. ¿Es mi culpa estar resentida contigo? Que Lucy gane su propio dinero de forma independiente sin un título universitario no es peor que estar ociosa en casa. Entonces se volvió hacia mi tía y le pidió el divorcio. El tío, con lágrimas y sangre en el rostro, respondió con resolución: bien, entonces el divorcio, y se fue a pagar los gastos del hospital. Mi padre también sacó dinero de su bolsillo para contribuir. Calculé que debía ser al menos $50.000. Resultó que mi padre no había contestado el teléfono antes, porque estaba sacando dinero. Pero 5 minutos después, ambos regresaron pálidos. El tío le dio una bofetada a mi tía y le preguntó: ¿dónde está el dinero? Deposité $200.000 en la cuenta de Lucy como dote. ¿Por qué quedan solo $20.000? Mi tía se quedó sin palabras y su hermano parecía visiblemente incómodo. En ese momento, Jack dijo que había gastado $200.000 en un coche nuevo, lo que echó más leña al fuego. El tío, enfurecido, agarró un tronco cercano y amenazó con golpear a mi tía. Al verlo armado, el hermano y la cuñada de mi tía no se atrevieron a dar un paso adelante. En ese momento los médicos sacaron a Lucy en camilla, con el rostro pálido y los brazos amputados a la vista. Mi tío rompió a llorar: es mi única hija. Pase lo que pase, debo salvarla. Venderé la casa inmediatamente para financiar su tratamiento. Mi tía se agarró la camisa y gritó: no, no vendas la casa. Tenemos que guardarla para la educación de Jack. No tenemos un hijo, tendremos que depender de él cuando seamos mayores. La familia del hermano de mi tía también se unió para evitar la venta, argumentando que es solo una hija. Al final, seguirán dependiendo de nuestro hijo, ¿no?
En unos años mi hijo tendrá que ingresar a una escuela secundaria, y este distrito escolar es esencial. Sinceramente, Lucy ya había desperdiciado un lugar en la escuela primaria. Si no, Jack podría haber estado en la escuela experimental hace mucho tiempo. Esta declaración desvergonzada enfureció no solo a mi tío, sino también a mi padre, un profesor generalmente amable, que los maldijo por su audacia. Al ver la agitación de mi padre, mi tío lo apartó y le dijo: «No te molestes con estos sinvergüenzas. La casa es mía, nadie puede quitárnosla. Necesitamos dinero en efectivo ahora». Al día siguiente mi tío vendió la casa a un precio reducido por $800.000, devolviéndole a mi padre los $50.000 que le había prestado. Incluso antes de que Lucy recuperara el conocimiento, mi tío tuvo que volver a trabajar. El médico mencionó que $800.000 eran apenas una gota en el océano. Mi tío solicitó el divorcio, contrató a un cuidador para Lucy y transfirió el dinero restante de la venta de la casa a una nueva cuenta. Mi padre intentó ponerse en contacto con la fábrica donde trabajaba Lucy, pero no había forma de comunicarse con el número de contratación. Después de involucrar a la policía, se descubrió que el agente de contratación era un estafador que no era responsable de ningún delito. Lucy, que era una simple trabajadora temporal, no tenía seguro. La fábrica, alegando razones humanitarias en medio de la creciente atención de los medios, la compensó con $200.200, pero solo mantener el soporte vital de Lucy costaba $20.000 diarios. Después de 10 días de tratamiento, finalmente desconectaron a Lucy del respirador y poco a poco recuperó la conciencia. Cuando le llevé comida, como me había indicado mi padre, Lucy, que miraba fijamente sus muñones vendados, me vio y preguntó con voz ronca: «Hermana, ¿por qué no me aconsejaste esta vez?». Se me heló el corazón. ¿Podría ser que Lucy, como yo, hubiera renacido después de un encuentro con la muerte? Me preocupaba que tomara medidas drásticas y mentí. Te aconsejé que te tomaras un día libre, pero te negaste. Después de dejar la caja de comida, me fui a toda prisa. 3 días después, cuando visité el hospital, la cuidadora asignada para cuidar de Lucy ya no estaba allí. En su lugar estaba mi tía, que había estado ausente durante medio mes. Al verme inmediatamente adoptó una actitud agradable. ¿Estás aquí para traerle comida a tu hermana otra vez? Déjame ver qué cosas deliciosas cocinó tu mamá hoy, dijo con un tono demasiado alegre. Me quedé perpleja y le pregunté a Lucy: ¿por qué la cuidadora ya no te cuida? Lucy permaneció en silencio, así que mi tía intervino: las cuidadoras cuestan $200 por día. Eso es demasiado caro. Soy su madre biológica. Cuidarla yo misma es gratis. ¿No es mejor así para ahorrar dinero para su tratamiento? Miré a Lucy, que no mostraba signos de protesta. Conociendo la naturaleza perezosa de mi tía, dudaba que cuidara de Lucy como era debido. Cuando éramos niños, Lucy a menudo evitaba las tareas domésticas y terminaba siendo regañada o golpeada. Ahora bien, obligar a mi tía a servir a Lucy me parecía una broma. Sin embargo, como era un asunto familiar, decidí no interferir. Más tarde, Lucy insistió en que la llevara a tomar un poco de sol. En las escaleras, de repente, ella intentó hacer su viejo truco. Esta vez, en lugar de empujarme con sus manos, usó su pie para hacerme tropezar. Se me heló la sangre, su naturaleza no había cambiado en absoluto. Afortunadamente había previsto algo así. El cuerpo debilitado de Lucy carecía de fuerza, por lo que lo esquivé fácilmente. Al darse cuenta de que su plan había fallado, Lucy rápidamente fingió disculparse. Lo siento mucho, hermana. No fue mi intención. ¿Estás bien? Me sacudí el polvo de la manga, señalé la cámara de seguridad que estaba arriba y dije con frialdad: intencionalmente o no, la cámara dirá la verdad. Solo entonces se dio cuenta de que estábamos en una escalera vigilada por una cámara. En mi vida anterior, había confiado ingenuamente en ella y había muerto por eso. Esta vez, elegí deliberadamente una escalera con cámaras para exponerla si era necesario. Lucy, probablemente debido a su frágil estado, no se había percatado de este detalle. Cuando la llevé de vuelta a su habitación, mi tía parecía sorprendida de verme ilesa. Su expresión delataba su frustración. Tomé la lonchera que había traído y me di la vuelta para irme, diciendo con frialdad: no traeré más comida. Resuélvelo tú mismo. Mi tía intentó hacerse la tonta, pero se quedó callada ante mi mirada gélida.
En casa les conté todo a mis padres. Estaban furiosos. Mi padre se puso en contacto con un amigo para recuperar las imágenes de vigilancia del hospital. Después de verlas, destrozó su teca en un gesto de ira. Intentó llamar a mi tío, pero no pudo comunicarse con él, así que mis padres fueron al hospital. Se enfrentaron directamente a Lucy y le manifestaron su intención de cortar lazos. Mi tía no tenía defensa y temía las consecuencias si el incidente se hacía público. Ella aceptó en silencio, pero su pereza prevaleció. Una vez que la condición de Lucy se estabilizó, utilizó el dinero que mi tío le había enviado para el cuidado de Lucy para contratar a un cuidador, y se mudó a vivir sola. No volví a verlos después de eso. Cuando empecé la universidad, vi una transmisión en vivo en la que aparecían mi tía y Lucy. Estaban usando la historia de Lucy como un relato trágico para ganar simpatía y donaciones. Mi padre me dijo que mi tío se había ido al extranjero a trabajar y que no se podía contactar con él. En sus vídeos, mi tía pintó a Lucy como una figura hermosa pero lastimosa, lo que atrajo mucha atención. La belleza trágica siempre genera empatía, y mi tía se benefició generosamente, ya que cada vez estaba más entusiasmada con las transmisiones en vivo. Un día mi tía encontró algunas de las obras de arte antiguas de Lucy de la escuela secundaria. Habían pasado 18 años y finalmente se dio cuenta de su valor. Presentó las mejores piezas durante una transmisión en vivo, lo que desató una ola de admiración. Tiene verdadero talento, dijo un comentarista. ¡Qué creatividad tan natural! Podrían venderse por mucho dinero. Emocionada, mi tía preguntó, ¿en serio? Los dibujos de mi hija son así de buenos. ¿Podría venderlas para obtener ingresos adicionales? Otro espectador comentó, por supuesto. Estas líneas son dinámicas y fluidas. El equipo de diseño de mi empresa no podría igualar esta calidad. Compraré cada pieza por $5.000. Si tienes más, las compraré todas. Los ojos de mi tía se iluminaron y se volvió hacia Lucy, que estaba acostada en la cama. Sigue dibujando, querida. El dinero no es un problema. Lucy respondió con una risa amarga, levantando sus muñones vendados. ¿Y qué debería usar exactamente para dibujar? La escalofriante declaración silenció la transmisión en vivo. Después de eso, Lucy rara vez apareció en cámara. Un fin de semana, mientras recogía medicamentos para mi padre en el hospital, me encontré con el médico de cabecera de Lucy. Me preguntó, Lucy es tu hermana, ¿verdad? ¿Quién la cuida ahora? Durante sus chequeos noté llagas en su cuerpo. El diagnóstico de leucemia de Lucy y la nutrición inadecuada la habían dejado en un estado deteriorado. El médico había estimado que podría vivir otros 5 años con los cuidados adecuados, pero en sus condiciones actuales, su futuro parecía sombrío. Le di las gracias al médico y me fui sin sorprenderme por su pronóstico. Sabía que una vez que mi tía ya no pudiera sacarle el dinero a Lucy, su fingida preocupación desaparecería. Se rumoreaba que mi tía ya había trasladado a Lucy a la casa de su hermano para ahorrarse el alquiler. Toda la familia, 4 personas, vivía del dinero que el padre de Lucy había enviado para su cuidado, complaciéndose descaradamente mientras Lucy languidecía. La siguiente vez que vi a Lucy, estaba irreconocible, demacrada, esquelética y sentada sola en una silla de ruedas sin nadie que la atendiera. Era finales de noviembre, hacía un frío glacial, pero Lucy no llevaba nada más que una fina camisa de manga larga. Los efectos de la radiación le habían quitado el pelo, pero sus ojos seguían brillando de forma inquietante. Traté de evitar su mirada y tomé deliberadamente un camino diferente, pero al final escuché la voz de mi tía por teléfono. Lo sé, dijo irritada. Ya no puedo comunicarme con su padre. ¿Cómo puedo saber a dónde fueron a parar los $800.000 de la venta de la casa? No me lo dijo. Una voz de hombre del otro lado gritó, si no la encuentras, tira a esa chica inútil a la calle. $6.000 al mes apenas cubren nada. La fórmula de Adventian por sí sola cuesta $3.000. Si no puedes con ella, trabaja como empleada doméstica o deshazte de ella por completo. Ella no es más que una carga. Su padre cortó lazos con ella de todos modos, así que ¿a quién le va a importar si vive o muere? Se me heló la sangre al oír esas palabras. Era el tío de Lucy y todavía intentaba exprimirle hasta la última gota. Lo que más me horrorizó fue la respuesta de mi tía después de un momento de vacilación.
Bien, ya se me ocurrirá algo. Al oír esto, todo mi cuerpo se puso rígido por la sorpresa. Al darme la vuelta, vi que Lucy se había acercado en su silla de ruedas. Sus ojos estaban fijos en mi tía, fríos y llenos de una malicia antinatural mucho más allá de lo que cabría esperar de una joven de 20 años. Mi tía, ajena a todo, continuó su conversación hasta que finalmente se dio cuenta de que estaba Lucy. Su rostro se ensombreció y le dio una bofetada a Lucy. ¿Qué haces deambulando por ahí? Si te vuelves a caer o a lastimar, te costará más dinero, la regañó. Lucy no se defendió. Ella simplemente sonrió, una sonrisa escalofriante y misteriosa que me puso los pelos de punta. 2 semanas después, el padre de Lucy, que había estado inaccesible durante meses, llamó de repente a mi padre. Hermano, dijo ansioso, acabo de ver tus mensajes. Sé que Lucy cometió un error con Tauntaun y es culpa suya, pero no puedo volver al país ahora mismo. Su médico se puso en contacto conmigo y me dijo que no había podido acudir a su última cita de seguimiento y que no respondía a las llamadas. ¿Puedes ir a ver cómo está? Incapaz de negarse, mi padre llevó a nuestra familia a la casa de su tío. Mientras subíamos las escaleras, un hedor nauseabundo asaltó nuestros sentidos. Un vecino que pasaba por allí se quejó: ¿quién dejaba que una rata muerta se pudriera? Han pasado días. Una terrible premonición se apoderó de mí. ¿Le habrá pasado algo a Lucy? Mi madre, una experta forense jubilada, se acercó a la puerta y olfateó. Su expresión se ensombreció. Este olor no es normal, dijo. La policía tuvo que derribar la puerta. Mi madre me tapó los ojos cuando entraron, pero logré espiar entre sus dedos. La vista era más horrible de lo que hubiera podido imaginar. La tía, el tío y el primo de Lucy estaban desparramados sin vida alrededor de la mesa del comedor, con sus cuerpos grotescamente hinchados. Las moscas zumbaban en enjambres densos a su alrededor. El cuerpo de su tía yacía en la bañera, grotescamente hinchado. El hedor era insoportable. Cerca del baño, la figura demacrada de Lucy yacía en el suelo, con el pecho ligeramente levantado y caído. A pesar de su estado de extrema desnutrición, todavía estaba viva. Los horribles asesinatos conmocionaron a la comunidad. Lucy fue la única sobreviviente, pero cayó en un coma profundo. Nadie sabía exactamente qué había sucedido en esa casa. La policía recuperó después imágenes de las cámaras dañadas de la casa, que revelaban una secuencia escalofriante de hechos. Lucy, a pesar de su fragilidad, había envenenado a los 3 adultos que estaban en la mesa del comedor. A primera hora de la mañana, Lucy se había despertado decidida. Incapaz de caminar, usó lo que le quedaba de los brazos para arrastrarse por las paredes hacia la cocina. Usando los dientes para sostener una cuchara, Lucy había mezclado veneno para ratas en el agua potable de la familia en la cocina. Luego regresó a su cama, fingió inocencia y esperó. Cuando los 3 adultos se sentaron a comer, Lucy interrumpió a su madre, que estaba a punto de unirse a ellos, diciéndole: «Necesito usar el baño». «¿Puedes ayudarme, mamá?». Su madre, irritada, le dijo que esperara. Pero su tío, disgustado por el olor, le espetó: «¿Quieres que comamos con ese hedor? Encárgate de eso ahora». A regañadientes, su madre arrastró a Lucy hasta el baño mientras murmuraba quejas en voz baja. Con la intención de castigarla, llenó la bañera con agua fría en lugar de usar la ducha. El aire de noviembre ya era frío y el frágil cuerpo de Lucy no podía soportar el baño frío. Las imágenes de vigilancia captaron lo que sucedió a continuación. Su madre se agachó para comprobar la temperatura del agua. Lucy, usando lo que le quedaba de fuerza, pateó una pastilla de jabón que estaba bajo el pie de su madre. Al perder el equilibrio, la mujer resbaló, se golpeó la cabeza contra el borde de la bañera y se desplomó hacia adelante inconsciente. Las imágenes no muestran lo que sucedió después. La policía solo pudo especular sobre cómo se ahogó la madre de Lucy, pero la confesión posterior de Lucy completó los espacios en blanco. Mientras tanto, en el comedor, los otros 3 adultos comenzaron a experimentar fuertes dolores de estómago. Sus gritos de agonía resonaron por toda la casa mientras sucumbían al veneno. La escena que aparecía en las imágenes de vigilancia terminó de forma abrupta, dejando a los investigadores sin respuestas claras. Cuando el caso se estancó por falta de pruebas, Lucy recuperó inesperadamente la conciencia en el hospital. A pesar de su frágil estado y del diagnóstico de leucemia,
logró hablar brevemente antes de volver a caer en coma. La policía no perdió tiempo en interrogarla. Lo primero que pidió Lucy fue verme. Cuando llegué, me miró con los ojos hundidos y susurró: «Me equivoqué, hermana». Fingiendo ignorancia, permití que la policía continuara con el interrogatorio. Lucy permaneció tranquila mientras relataba los hechos. «Sí, los maté», admitió con una voz inquietantemente firme. «¿Has visto las imágenes? ¿Sabes cómo enveneno a esos monstruos?» «Mi madre». Hizo una pausa y sus labios se curvaron en una fría sonrisa. «La ahogué en la bañera». Cuando se inclinó para comprobar el agua, le di una patada al jabón que estaba debajo de sus pies. Se resbaló, se golpeó la cabeza y la sostuve hasta que dejó de respirar. Una joven oficial, que no conocía la historia de Lucy, le preguntó: «¿Hiciste todo esto solo porque te maltrataron?». Lucy soltó una risa amarga, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas demacradas. «¿Maltrato? Me robaron todo. Mi tío se llevó todas las cosas buenas de mi vida. Después de que nació mi primo Tian, mi madre me convirtió en esclava. Me obligó a aceptar ese trabajo en la fábrica, aunque me costara las manos, solo para poder comprarle a mi primo un dispositivo Apple». La voz de Lucy se quebró de ira. «Cuando me quejé del dolor en mis manos, me ignoraron, temerosos de perder dinero. Cuando ya no pude ganar más, mi madre admitió que había mentido sobre la computadora y le dio los $200.000 destinados a mi tratamiento a mi tío para que comprara un auto. Si mi padre no hubiera insistido en vender la casa, yo ya estaría muerta». Exhaló temblorosamente, sus ojos hundidos brillaban de resentimiento. «Y cuando descubrieron que sabía dibujar, intentaron obligarme a hacerlo con los pies. Mis piernas estaban demasiado débiles por la radiación, así que me golpearon, me dejaron sin comer y me dejaron desnuda en el frío. Mi madre me dio a luz, pero hubiera estado mejor si no lo hubiera hecho. Ella merecía morir». Las palabras de Lucy quedaron flotando en el aire. Los dos detectives se levantaron y dijeron que tenían todo lo que necesitaban para el informe. Lucy cerró los ojos y respiró entrecortadamente. Una sensación de finitud silenciosa y escalofriante se instaló en la habitación mientras se preparaban para trasladarla de nuevo a cuidados intensivos. Me acerqué para limpiarle la cara, sus rasgos demacrados apenas se parecían a los de la prima que una vez conocí. Cuando llegué a su oído, le susurré suavemente: «No te perdono». Sus ojos se abrieron y trató de hablar, pero solo sonidos débiles y guturales escaparon de sus labios. Un último suspiro abandonó su cuerpo mientras su mirada se nublaba. ¿Cómo podía perdonarla? Si ella realmente valoraba la bondad que le demostré, ¿cómo podía atreverse a repetir su traición pasada? En el fondo, su naturaleza siempre fue cruel. Lastimarme simplemente le había resultado conveniente, una fugaz salida para su malicia. El día en que enterraron a Lucy, mi tío regresó del extranjero con su cuerpo demacrado y su rostro marcado por las dificultades. No tardó mucho en descubrir por qué, en su desesperación por ganar dinero, lo habían engañado para que trabajara ilegalmente en un barco. Tras perder contacto con Lucy, había gastado una fortuna para escapar de esa terrible experiencia. Cuando se enteró de que Lucy había asesinado a 4 personas, se derrumbó de dolor. En su tumba se arrodilló ante su lápida, golpeándose el pecho y gimiendo de arrepentimiento. Pero no pude sentir compasión por él. Siempre había sabido qué clase de persona era mi tía y cómo trataba a Lucy. Sin embargo, decidió apartar la mirada, convenciéndose de que no era tan malo como parecía. Incluso cuando mi tía convirtió a Lucy en el chivo expiatorio y esclava de la familia, se dijo a sí mismo que soportarlo haría que las cosas mejoraran. Al final, su negación lo llevó a la ruina. Su familia destruida, su hija perdida y sus propias manos manchadas de culpa. Más tarde me enteré de que había vuelto a abandonar el país para buscar trabajo, pero esta vez no me importó lo suficiente como para seguirlo. En esta vida valoro cada día que tengo para estudiar. Cada momento que paso persiguiendo mis sueños se siente como un paso más cerca del dulce futuro que he anhelado. Ya no permitiré que las sombras del pasado me agobien.